Buenas tardes, el día de hoy mi compañero Edward Isaac y yo, su servidor Francisco León, les vamos a estar presentando lo que sería el tema de las reacciones de sustitución nucleofílica 1 y 2 para la materia de química orgánica. Las reacciones de sustitución nucleofílica son aquellas en las cuales un grupo reemplaza o sustituye a otro dentro de una molécula. En pantalla tenemos la fórmula general que siguen estas reacciones. La R representa la cadena de electrones a la cual tenemos enlazada la W, que sería el grupo saliente, normalmente un halogenuro de alquilo, dado que estos generan un enlace de tipo iónico con el carbono al cual están enlazados, más la Z, que sería el nucleófilo con una carga negativa y un par de electrones libres, los cuales quiere compartir con la cadena de carbonos a la cual se van a enlazar. Y como producto tenemos la cadena de carbonos ya con el nucleófilo enlazado, más el ion del halogenuro de alquilo con carga negativa. Los nucleófilos. En la sustitución nucleofílica 1, el nucleófilo no participa hasta después de que haya tenido lugar el paso determinante de la velocidad. Esto es, ya después de que se haya formado el carbocatión. Mientras, por otro lado, en la sustitución nucleofílica 2, el nucleófilo usa su par de electrones sin compartir para atacar al carbono del halogenuro de alquilo a 180 grados, o sea, por el lado contrario del halógeno que sale. Tipos de sustrato. Los sustratos son la parte en la que tenemos a la cadena de carbonos enlazada con el grupo saliente al principio de la reacción. Como podemos ver en la sustitución nucleofílica 1, los sustratos de primer grado es más difícil de que puedan reaccionar, dado que estos son más difíciles de que puedan ionizarse y por lo tanto más difícil de que formen carbocationes con alta energía. Por otro lado, en la sustitución nucleofílica 2, esto pasa lo contrario y los sustratos de tercer grado son los que son más difíciles de poder reaccionar para poder formar sustituciones nucleofílicas de 2. Un grupo saliente es una parte de una molécula que se puede desligar o salir de la molécula durante una reacción. Al hacerlo toma consigo los electrones que conforman el enlace que se rompe. Un grupo saliente se puede concebir como un nucleófilo que funciona al revés. Acepta un par de electrones cuando se rompe un enlace. De hecho, la segunda parte de una reacción de sustitución nucleófila consiste en el desligamiento del grupo saliente. El factor clave que contribuye a la idoneidad de una especie como grupo saliente es su basicidad. Cuanto más débil sea la base, mejor será el grupo saliente. Con frecuencia los halógenos se utilizan como grupos salientes. Por ejemplo, los aloalcanos, a grandes rasgos, su orden según su capacidad de salir es: yodo es mayor que bromo, el cual es mayor que el cloro y mayor que el flúor. Sin embargo, hay excepciones en ciertos entornos de reacción. En el grupo saliente, en la reacción SN1, los alcoholes secundarios y terciarios dan mecanismos del tipo SN1 en medios ácidos por conversión del grupo hidróxido en agua. Y en la reacción SN2, mientras sea más débil la basicidad de un grupo, mejor será la capacidad como grupo sobresaliente. Abajo tenemos un ejemplo en el cual, como podemos ver, el yoduro es un mejor grupo saliente que el cloruro, que está más abajo en la tabla periódica. Los buenos grupos salientes, aumentan a velocidad de la sustitución nucleófila. Disolventes polares. Los disolventes se pueden clasificar como próticos o apróticos. Los próticos son aquellos que forman puentes de hidrógeno, como por ejemplo el agua, los alcoholes o el ácido acético. Y los apróticos son los que no forman puentes de hidrógeno y se clasifican como polar y apolar. Los disolventes próticos favorecen la reacción SN1. Los disolventes polares aceleran la reacción SN1. El estado de transición de la primera etapa es muy polar y se estabiliza por interacciones con el disolvente.
Por otro lado, los iones formados también se estabilizan rodeándose de moléculas de disolvente. El agua y los alcoholes capaces de formar puentes de hidrógeno se estabilizan fuertemente el estado de transición del primer paso, así como el carbocatión formado, y son muy adecuados para este tipo de reacción. Se llaman disolventes próticos. Los disolventes más adecuados para la reacción SN2 son los apróticos polares. Estos disolventes consiguen disolver los reactivos, que generalmente son muy polares, pero rodean poco el nucleófilo, dejando libertad para atacar al sustrato. Una SN2 en un disolvente prótico como agua, alcoholes, es miles de veces más lenta que en disolvente aprótico. No se emplean disolventes apróticos apolares debido a la escasa solubilidad tanto de sustrato como de nucleófilo en este tipo de disolventes. Fuerza de ionización. Para que el mecanismo SN1 tenga lugar, es necesaria la formación de un carbocatión estable para permitir la disociación del sustrato. La estabilidad de un carbocatión depende del número de grupos alquilo unidos al carbono, que soporta la carga positiva. Así, los carbocationes primarios son menos estables que los secundarios, y estos a su vez menos estables que los terciarios. La inestabilidad del catión metilo y de los carbocationes primarios hace que el mecanismo SN1 no tenga lugar con haluros de metilo, ni con sustratos primarios. Estas reacciones no tienen lugar puesto que forman cationes inestables, metilo y etilo. El fenómeno por el que los grupos alquilo estabilizan los carbocationes se denomina hiperconjugación. La hiperconjugación se puede definir como la interacción entre el enlace carbono-hidrógeno de la cadena y el orbital vacío del carbono positivo. Esta interacción supone una cesión de carga hacia el carbocatión que lo estabiliza. Sustitución nucleofílica SN1. Los halogenuros de alquilo terciario son un poco inertes por ese mecanismo, debido a que los sustituyentes actúan como barreras para que no pueda atacar el nucleófilo por la parte de atrás del halogenuro. Pero investigaciones con el bromuro de terbutilo con agua observaron que la velocidad de hidrólisis depende únicamente de la concentración del bromuro de terbutilo y no del ion hidroxilo, por lo que este fue interpretado a que esta reacción ocurre en un paso unimolecular, es decir, que la velocidad depende únicamente del halogenuro de alquilo. Es por eso que este mecanismo se llama SN1, debido a que la sustitución nucleofílica es unimolecular. En estas reacciones se usan mucho los halogenuros de alquilo, debido a que su enlace carbono-halógeno es polar, y por lo tanto es más fácil que se rompa y pueda atacar el nucleófilo, y la reacción dará como producto alcohol terbutílico más el ion hidronio y finalmente el ion halogenuro, que es el grupo saliente. Para iniciar este mecanismo usaremos como ejemplo el bromuro de terbutilo usando agua, que actuará como nucleófilo, y los productos de la reacción será alcohol terbutílico más el ion hidronio y finalmente el ion bromuro, que es el grupo saliente. El primer paso para iniciar el mecanismo de reacción será que el bromuro de terbutilo rompa el enlace halogenuro-carbono. Esta disociación es lenta, ya que al buscar la estabilidad, la molécula romperá el enlace carbono-halogenuro y formará un carbocatión intermediario. Este carbocatión es clave para seguir el mecanismo. Y como grupo saliente tenemos al ion bromuro. Una vez que el carbocatión está formado, el siguiente paso será que el carbocatión
va a reaccionar rápidamente a la molécula de agua, donde la carga negativa del oxígeno del agua será atraída por el carbocatión con carga positiva, la cual actuará como nucleófilo, formando así el ion alquiloxonio. El último paso de la reacción es una reacción ácido-base, igual de rápida, donde otra molécula de agua será la base para atraer un hidrógeno del ion alquiloxonio para formar el ion hidronio, para finalmente obtener como resultado el alcohol terbutílico. En el ejemplo de la sustitución nucleofílica 2, tenemos a un hidróxido que vendría siendo el nucleófilo. Como sustrato tenemos bromuro de metilo, y en la parte de los productos tenemos metanol más un ion bromo con carga negativa, que sería el grupo saliente. En la parte de abajo tenemos desglosada la reacción, lo que está ocurriendo. Podemos ver que mientras se está separando el metil del bromo, se está juntando la parte del hidróxido al metil y dan como producto el metanol más el ion bromo. Y ya, todo esto en un solo paso. Y la velocidad de esta reacción depende totalmente de la concentración de los reactivos. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención.